El mundo no es justo, es estratégico. Quien ignora las reglas del juego se convierte inevitablemente en una pieza en manos de quienes manipulan con destreza. Debes comprender, desde lo más profundo de tu conciencia, que no todo enemigo levanta la voz o muestra los dientes. Algunos de los más peligrosos son aquellos que sonríen, elogian con una precisión quirúrgica e hipócrita, y te conducen al error con una calma inquietante. Este no es un llamado a la moralidad romántica, sino un mapa mental diseñado para quienes han pagado un precio muy alto por confiar ciegamente en las apariencias. La verdadera dominación no se ejerce mediante la fuerza bruta, sino a través del estudio minucioso de la previsibilidad, el hábito y las debilidades ajenas. La prisión más efectiva es aquella que no tiene muros visibles, sino ideas plantadas lentamente por quienes entienden el funcionamiento del poder. Maquiavelo nunca habló de bondad, sino de lucidez absoluta, porque en tiempos sombríos, la lucidez es tu única defensa real ante el abismo de la manipulación ajena. No esperes justicia del manipulador, espera movimiento, pues quien se queda sentado aguardando el reconocimiento racional se convierte, sin saberlo, en la herramienta de alguien más. Si escuchas con atención, nunca más serás conducido sin percibir el hilo invisible que intenta moverte. El manipulador prospera donde hay prisa, pero sobre todo, donde hay una carencia emocional no resuelta. Él no tiene la capacidad de crear deseos de la nada, simplemente posee la paciencia necesaria para identificar los vacíos que ya existen en tu estructura. Su poder real nace de la observación silenciosa. Invierte tiempo en entender tus rutinas, tus miedos más profundos y tus ambiciones más altas antes de dar cualquier paso. Antes de hablar, el estratega mide el peso de cada sílaba. Quien no comprende esta dinámica suele creer que fue engañado por azar, cuando en realidad fue conducido por su propia previsibilidad. Por lo tanto, tu primera línea de defensa no es la reacción, sino la desaceleración consciente. El manipulador detesta a quien no se mueve al ritmo que él intenta imponer. Cuando haces una pausa deliberada, él pierde el compás de la interacción. El silencio estratégico confunde mucho más que cualquier negación directa o grito de resistencia. El tiempo es un arma, y quien controla el tiempo, controla la situación en su totalidad. No respondas rápido, observa el escenario como quien mira un tablero desde arriba. La impaciencia es el lenguaje de los vulnerables y siempre entrega las llaves del poder al oponente. Jamás reveles todo lo que piensas, sientes o planeas en un arrebato de supuesta honestidad. En el juego del poder, la transparencia excesiva no es una virtud, sino una vulnerabilidad expuesta que será utilizada en tu contra tarde o temprano. El manipulador se alimenta de la información íntima que entregas disfrazada de confianza. Cada detalle de tu vida personal, cada inseguridad compartida, se convierte en una palanca futura para controlarte. El hombre sabio comparte poco, habla con un propósito definido y guarda lo esencial como un territorio inviolable de su propia mente. El manipulador crea una falsa sensación de urgencia para impedir tu reflexión lógica. Él fuerza decisiones rápidas, impone plazos artificiales y busca elecciones puramente emocionales para mantenerte bajo una presión constante. Quien acepta este ritmo acelerado ya ha perdido la mitad de la batalla antes de empezar. La lucidez nace en el momento exacto en que cuestionas la prisa ajena. Pregúntate siempre, ¿por qué ahora? ¿Quién se beneficia realmente con mi decisión inmediata? Donde hay una urgencia impuesta por terceros, casi siempre hay un interés oculto intentando conducir el escenario hacia un resultado específico. El arte de la guerra mental de Maquiavelo nos enseña que el terreno más peligroso es aquel que parece más seguro. Cuando alguien te ofrece una solución demasiado perfecta o una lealtad demasiado súbita, detente. El análisis debe ser quirúrgico.
La mayoría de las personas operan bajo un barniz de civilidad que oculta impulsos de dominio primario. No se trata de cinismo, sino de realismo operativo. El estratega no se ofende por la naturaleza humana, simplemente la calcula. Si sabes que el hombre es propenso a la traición cuando el beneficio es alto y el riesgo es bajo, no te lamentes por la traición. Lamenta no haber alterado la ecuación de riesgo y beneficio a tu favor. La soberanía mental comienza cuando dejas de pedir permiso para proteger tus propios intereses. No hay nobleza en ser una víctima consciente. El honor, en el sentido estratégico, es la capacidad de mantener tu palabra contigo mismo y tu posición en el tablero sin ser desplazado por la voluntad ajena. Nunca confrontes al manipulador de forma directa cuando él tiene la ventaja del terreno o de la información. El enfrentamiento frontal solo sirve para alimentar su ego y, lo que es peor, le revela que ya has percibido sus intenciones. La estrategia más eficaz es parecer común, incluso previsible o inofensivo, mientras reposicionas tus fuerzas en un absoluto y gélido silencio. Maquiavelo enseñaba que el verdadero golpe estratégico no avisa, no amenaza y, sobre todo, no se explica antes de ocurrir. Aprende el arte de devolver preguntas en lugar de dar respuestas masticadas. El manipulador se siente seguro cuando siente que conduce el diálogo, no cuando se ve obligado a justificarse a sí mismo ante el vacío de tus respuestas. Las preguntas bien colocadas desplazan el eje del control y exponen las contradicciones del otro sin la necesidad de un conflicto abierto que te desgaste. Quien pregunta es quien gobierna el ritmo de la conversación. Quien solo se limita a responder camina por senderos trazados por otros, creyendo erróneamente que aún conserva su capacidad de elección. No pierdas energía intentando convencer al manipulador de su error. Él no busca la verdad ni el consenso, busca el dominio absoluto. El error común del hombre reactivo es argumentar esperando un reconocimiento racional que nunca llegará. La salida real consiste en reducir su acceso a tu vida, limitar su esfera de influencia y redefinir tus propios límites internos de manera irrevocable. El poder del manipulador disminuye drásticamente en el momento en que dejas de ser un recurso disponible para sus planes. La ausencia estratégica es una forma refinada de resistencia que no deja rastro de agresión. El manipulador siempre prueba tus límites de manera gradual. Primero algo pequeño, un comentario, una invasión mínima de tu espacio. Luego algo mayor. Quien cede en lo pequeño siempre le enseña al otro hasta dónde puede ser explotado en lo grande. Decir no de forma temprana y seca evita guerras desgastantes en el futuro. El estratega no explica sus negativas con párrafos infinitos. Las sostiene con una calma que no admite réplica, sin rastro de culpa y sin justificaciones innecesarias. Debes observar acciones, nunca promesas. El manipulador tiene el don de la palabra, promete equilibrios futuros y redenciones, pero en el presente actúa exclusivamente en beneficio de su propia agenda. Las palabras son herramientas baratas y abundantes. Los patrones de comportamiento, en cambio, son pruebas caras y definitivas. Para anular la influencia de un manipulador, debes aplicar principios de acero con una disciplina militar. Primero, niega la previsibilidad de tus actos. Si él ha construido su poder anticipando cómo vas a reaccionar ante el conflicto o la alabanza, actúa fuera de ese guión. Cambia tu tono, cambia tu horario, cambia tu respuesta habitual. La inconsistencia controlada es una pesadilla para el manipulador, pues le quita la base de datos sobre la cual construye sus trampas. Segundo, domina tu expresión emocional hasta convertirla en una máscara de control absoluto. Cuanto más visible sea tu emoción, más fácil será para el otro tirar de los hilos de tu voluntad. El autocontrol no es frialdad vacía, es estrategia pura de supervivencia en un ecosistema de depredadores sociales. Tercero, nunca reveles tu posición final ni tus intenciones últimas.
Presenta solo ideas parciales y mantén tus cartas principales ocultas hasta que el juego esté decidido a tu favor. La ambigüedad genera una vacilación paralizante en la mente del manipulador. Cuarto, usa el tiempo como un aliado silencioso. Prolongar las decisiones desgasta la paciencia del que presiona y suele exponer sus verdaderas debilidades bajo la luz de la espera forzada. Quinto, retira sistemáticamente el combustible emocional. Los manipuladores se alimentan de tu reacción, ya sea de ira, de tristeza o de sumisión. La neutralidad firme les quita el oxígeno necesario para seguir operando su maquinaria de engaño. Sexto, construye alternativas en la sombra. Jamás dependas de una sola opción o de una sola persona. Al crear caminos paralelos e independencia real, reduces el poder ajeno sin necesidad de un solo grito. Séptimo, reconoce con frialdad el momento de la retirada definitiva. Hay juegos que no están diseñados para ser ganados, sino para ser abandonados con elegancia y prontitud. Engañar al manipulador no es un acto de venganza, es un acto de suprema autopreservación. No se trata de intentar vencer al otro en su propio fango, sino de volverte inalcanzable para sus tácticas. El triunfo real consiste en mantener tu dignidad y tu autonomía mental, mientras el otro se agota intentando controlar algo que ya no responde a sus estímulos. Al aplicar estas leyes de Maquiavelo, no te conviertes en un manipulador tú mismo, sino que te vuelves consciente de la arquitectura del engaño que sostiene gran parte de las interacciones humanas. Existe una diferencia abismal entre el dominio que busca esclavizar y la sabiduría estratégica que busca liberar al individuo de las cadenas sociales impuestas por el ego ajeno. Cuando el manipulador percibe que ha perdido el control efectivo sobre ti, cambiará de máscara con una rapidez asombrosa, casi cinematográfica. Verás surgir a la víctima, al incomprendido, al mártir de tus supuestas frialdades. Este es el test de fuego para tu voluntad y tu carácter. Muchos retroceden aquí por culpa o por una compasión mal dirigida que solo sirve para reabrir la puerta al abuso. Debes aprender a distinguir el sufrimiento legítimo de la escenificación dramática diseñada para el chantaje. Un error fatal es creer que tu comprensión y bondad generarán un cambio de carácter en el manipulador. Él no se corrige con la conciencia ajena, solo se adapta para sobrevivir y reintentar el asalto más tarde bajo una nueva apariencia. Observa con detenimiento cómo reacciona el otro ante tu incipiente autonomía. Cuando empiezas a decidir sin consultar o dejas de pedir permiso para existir en tus propios términos, su irritación latente confirma que el control que ejercía era una realidad toica. La verdadera independencia incomoda profundamente a los controladores porque revela que su dominio era un préstamo tolerado por ti, nunca un derecho absoluto de ellos. La madurez estratégica implica ver a las personas por lo que hacen en la oscuridad de sus acciones repetidas, no por lo que prometen en la luz efímera de sus discursos. Cuando la ilusión de la relación perfecta o de la lealtad inquebrantable cae, solo queda un individuo común, a menudo asustado y vacío de verdadera sustancia. Acepta esta visión con serenidad, sin odio, pues el odio es otro vínculo que te mantiene atado a su figura de forma parasitaria. Ignorar la provocación deliberada no es un signo de debilidad, es una economía inteligente de tu energía vital. Donde no hay un escenario emocional dispuesto para el drama, el manipulador pierde su razón de ser y su audiencia cautiva. Al recuperar la gestión de tu atención, retomas el activo más valioso de tu existencia, tu propia conciencia dirigida. La ventaja estratégica no reside en ganar debates estériles en la mesa de la cena o en la oficina, sino en tener el poder de elegir qué batallas merecen tu presencia y cuáles merecen tu indiferencia total. El sabio siempre elige la paz estratégica porque comprende que la energía preservada hoy es la fuerza necesaria para los desafíos reales del mañana. Donde hay manipulación persistente, hay un patrón legible,
Y donde hay un patrón, la lectura anticipada es posible para quien tiene los ojos abiertos y el corazón blindado. Todo error del pasado, una vez diseccionado con la frialdad de un cirujano, se transforma en una armadura para tu futuro. La verdadera soberanía aparece cuando dejas de sentir la necesidad de explicar tus decisiones a quienes no tienen derecho a juzgarlas. Las explicaciones excesivas son, en esencia, invitaciones encubiertas a debates que no deseas y a negociaciones emocionales que siempre terminarás perdiendo si el otro posee menos escrúpulos que tú. Cuando actúas con una firmeza tranquila y sin fisuras, el otro termina por entender que solo le queda aceptar la nueva realidad que tú has impuesto soberanamente. El alejamiento de ciertas figuras en tu vida no debe ser visto como una pérdida dolorosa, sino como una revelación necesaria de que el vínculo nunca fue un espacio de libertad mutua, sino una estructura de utilidad unilateral para el otro. La mayor victoria que puedes alcanzar es sobre tus propias versiones antiguas, aquel que, necesitada desesperadamente agradar a todos, aquel que cedía ante el primer signo de conflicto, o aquel que sentía que debía explicar su valor a cada paso. La mente entrenada en la escuela de la estrategia reconoce los patrones de comportamiento casi de forma instintiva. Una vez que el mecanismo del truco ha sido revelado ante tus ojos, el encanto del manipulador se disuelve para siempre, como una sombra ante la luz del mediodía. Preservar tu núcleo interno de silencio es preservar la soberanía sobre tu destino. El manipulador necesita imperativamente una respuesta tuya para validar su existencia y su poder. Cuando esa respuesta simplemente no llega, o llega despojada de toda carga emocional, él se vuelve irrelevante, y en el mundo de los que viven obsesionados con el control, la irrelevancia es la derrota más amarga, profunda y definitiva que se puede sufrir. La libertad real comienza en el preciso instante en que tus deseos dejan de ser herramientas en manos ajenas. No busques un trofeo externo por haber visto el juego. Tu reconocimiento vendrá en forma de una paz mental inquebrantable y de relaciones que no exigen tu sumisión para ser funcionales. Quien domina su propia mente y sus silencios se vuelve inmune a la manipulación externa por completo. El mundo continuará siendo un tablero de intereses cruzados y estrategias oscuras, pero a partir de ahora, tú ya no serás una pieza movida por el capricho de los demás. Caminarás con los ojos abiertos, con decisiones firmes y con el conocimiento de que tu mente es tu castillo más sagrado e inexpugnable. No permitas que la nostalgia por la falsa seguridad te haga volver a los brazos del control. El estratega sabe que la soledad lúcida es infinitamente superior a la compañía alienante. En la quietud de tu propio juicio encontrarás la fuerza que otros buscan en la validación externa. El manipulador es, en el fondo, un ser dependiente de sus víctimas. Tú, al romper ese vínculo, recuperas tu humanidad original. No hay vuelta atrás una vez que la arquitectura del poder ha sido expuesta. Cada interacción se convierte ahora en una elección consciente. No te culpes por haber caído en el pasado. Cada herida fue el costo de una lección que ahora te hace invulnerable. La verdadera inteligencia es la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Mantente vigilante, pero no paranoico. La paranoia es miedo. La estrategia es previsión. El miedo te paraliza, mientras que la previsión te da el primer movimiento. En el ajedrez social, el primer movimiento con intención clara a menudo decide el final de la partida. Aquí, en la claridad fría de la razón pura, es donde comienza verdaderamente tu soberanía. Ahora lo sabes. La elección de seguir siendo previsible o convertirte en un estratega de tu propia vida te pertenece solo a ti y a nadie más. El compromiso con la lucidez es un camino sin retorno, exigente y a veces solitario, pero es el único que conduce a la verdadera libertad en el complejo juego social que habitamos.
El silencio es tu arma, la observación tu escudo y la soberanía tu única meta. No esperes a que el manipulador cambie. Cambia tú la geometría del espacio que compartes con él hasta que su presencia sea una variable insignificante en tu ecuación de vida. La maestría sobre uno mismo es el fin de toda manipulación externa. Quien se conoce no se entrega, quien se gobierna no se somete. Este es el código del zona mental. Este es el camino del estratega.